Tiene la palabra la asambleísta Viviana Bonilla. Gracias, presidente. Una buena noche a los colegas asambleístas. Bueno, creo que frente a los duros momentos que vive el país, sin duda, y donde el llamado a la unidad es el denominador común, debo reconocer que esta Asamblea Nacional ha revisado con mucha responsabilidad un proyecto de ley que lo hemos recibido con amenazas por parte de algunos voceros del gobierno y con palabras incluso ofensivas por parte del presidente de la República. Solo recuerden lo que nos dijo: si no ayudan, no estorben. Si no ayudan a cargar con más tributos a nuestro pueblo, si no ayudan a reducirle el sueldo a nuestros trabajadores, si no ayudan a establecer nuevos mecanismos de precarización laboral, entonces estorbamos. Lo que ha enviado el gobierno, y esto lo han dicho varios colegas asambleístas, con el nombre de proyecto humanitario, es en realidad un proyecto recaudatorio, que no prevé lastimosamente ningún tipo de incentivo para miles de ecuatorianos que han emprendido en sus compañías, en sus empresas, en sus negocios pequeños y medianos. Por ejemplo, en el artículo 3, la contribución que pretenden cobrar a las personas naturales, también lo han dicho aquí, que realicen actividades económicas, es una locura, es un absurdo que quienes ya tributaron respecto a sus ingresos en el año 2019 se les pretenda volver a imponer un tributo sobre esos ingresos. Pero yo creo que lo más grave es que, siendo de dominio público, que llevamos casi 2 meses en aislamiento, lo que ha implicado que todos los negocios, todos, los pequeños, los grandes y los medianos, salvo las excepciones que se permitieron, no hayan pues percibido ingresos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar esta contribución si no han tenido ingresos y no tienen liquidez? Por otra parte, la propuesta del gobierno fija una base imponible muy baja, decía al principio $500. ¿Cómo es posible que una persona que apenas sobrevive mes a mes dándole vuelta al fío tenga que sacar más dinero del que no tiene para alimentar a un Estado que ni siquiera fue capaz de proveerle medicina cuando la ha necesitado, que no ha sido capaz de atenderlo en los hospitales? Ese Estado ineficiente y que dejó abandonado a su pueblo quiere ahora que una persona que gana $720 y le ha puesto a la comisión contribuya con un gobierno ineficiente e incapaz. Y aquí yo quiero coincidir con algunas de las propuestas de los colegas asambleístas en que la base imponible debe elevarse por lo menos a una persona que tenga un ingreso promedio mensual de $2.500, no menos de eso. Créanme que le doy vuelta a este proyecto y trato de entender la lógica de la persona que lo redactó y simplemente no logro comprenderlo. ¿Con qué lógica, pensando en qué, le quería clavar una contribución a las personas que ganan desde $500? Me parece una locura. Asimismo, en el artículo 8, respecto de la propuesta de reducir al menos el 20% de las pensiones en las instituciones educativas privadas, lo primero que me parece importante señalar y que el país tiene que conocer, porque hay muchas personas siguiéndonos a través de las plataformas digitales, es que la ministra de Educación no asistió a la comisión para defender y explicar esta propuesta, su propuesta, la propuesta que incluyó el gobierno. Entonces, en este artículo se establece una ayuda por parte del gobierno nacional a través de compensaciones monetarias o no monetarias. La gran pregunta, ¿cómo se harán? Se refieren a estudiantes de población vulnerable, ¿de acuerdo? ¿Cuántos son? ¿Bajo qué parámetros se mide la situación de vulnerabilidad? Asimismo, se refieren a la continuidad educativa. ¿Cómo la van a garantizar? Necesitamos respuestas concretas para enriquecer el debate y poder mejorar este texto. Miles de familias no tienen para pagar en estos momentos el rubro de educación para sus hijos. A duras penas tienen para comer. ¿Qué van a estar pensando en clases virtuales? Y el año lectivo en el régimen Costa está por comenzar. Así que, colegas asambleístas y señor presidente, me parece que el tema de educación es medular y no puede quedar disminuido en un simple artículo. Por eso considero que la ministra de Educación debe comparecer al Pleno como lo han hecho otros ministros de Estado. Por otro lado, la simple y cotidiana reflexión.
quien se está ahogando necesita un salvavidas, pues. No necesita que le lancen un quintal de piedras encima para terminar de ahogarse. Por eso, una propuesta concreta, a más de las que ya he hecho y algunas las ha recogido la comisión, es que se reforme la transitoria tercera de la Ley de Fomento Productivo que aprobamos en el año 2018. Ahí constan claros incentivos específicamente desde el artículo 26 al artículo 30, que estos beneficios se puedan extender hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Por qué? Porque hay que darle un respiro también al nuevo gobierno, que la gente invierta en un país donde exista un gobierno que genere confianza, porque si no tiene confianza en el gobierno al frente de determinado país, las empresas no van a invertir. La base de toda relación económica, sin duda, es la confianza. Así que estos incentivos que contienen esta ley, solo por enumerar algunos, establecen exoneración del impuesto a la renta para inversiones productivas en sectores priorizados, exoneración del ISD para inversiones productivas que suscriban contratos de inversión, exoneración del impuesto a la renta para inversiones en industrias básicas. Creo que se tiene que considerar esta reforma, podría introducirse y podemos analizarla y debatirla. ¿Para qué? Para darle incentivos a las empresas, que es lo que se necesita. Repito, en estos momentos las empresas se están ahogando, necesitan un salvavidas, no que le lancemos o que el gobierno pretenda lanzarle quintales de piedras encima. Asimismo, este debate creo que genera dos reflexiones o dos puntualizaciones adicionales. La primera, respecto al controvertido artículo 5, más allá de que si se aprueba o no, este artículo en lo conceptual, ¿a qué se refiere? Se refiere a una contribución sobre bienes inmuebles del Ecuador que pertenezcan a compañías domiciliadas en paraísos fiscales. No es una contribución al patrimonio de los ecuatorianos como maliciosamente algunos pretenden posicionar. Dicen que no mezclemos esto con política, pues no lo hagamos. Ustedes saben cómo se ha dado el debate y lastimosamente al decir otra cosa malinforman a los ciudadanos de que hay que corregir y mejorar la redacción de ese artículo. Si es que se llega a aprobar, estoy de acuerdo, porque podría prestarse a una confusión. Sin embargo, el fondo es ese, está clarísimo. Bienes inmuebles que estén en el Ecuador, que pertenezcan a compañías que estén domiciliadas en paraísos fiscales. El universo de eso son menos de 500 empresas. No estamos hablando del gran porcentaje de la población. Y la segunda reflexión que me parece también pertinente hacerla en este momento, porque una cosa es lo que se dice desde la esfera política y otra muy distinta es la que en realidad corresponde. Se repite una y otra vez esta frase trillada, diría yo en este momento, de que quien más tiene, más debe de pagar. Por supuesto que sí, eso es una obviedad. De hecho, es uno de los principios básicos, fundamentales y elementales del derecho tributario. Eso se llama principio de capacidad contributiva y principio de equidad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y se confunde y se piensa que quien ha tenido éxito en sus compañías, en base al esfuerzo, en base al sacrificio, en base de haber generado empleo, en base de haber pagado sus impuestos a tiempo, debe ser castigado por ser exitoso. Hay que tener mucho cuidado en cómo utilizamos este discurso. ¿Cuántos ejemplos de personas que han venido desde abajo y ahora son empresarios exitosos gracias a los condicionamientos que estoy mencionando? Y que también están pasando duros momentos en consecuencia a la crisis pandémica que afecta a todo el Ecuador. Otro escenario muy distinto es el empresario que ha hecho su fortuna con base a la corrupción, pues. Otro escenario distinto es el empresario que ha hecho su fortuna estafando a sus empleados, evadiendo impuestos. Ese tipo de empresario es el que tiene que ahora responder en mayor medida en estos momentos. Así que tengamos eso claro y cuidado, se envía el mensaje equivocado a la ciudadanía que nos está siguiendo, como les dije, por las plataformas tecnológicas. Señor presidente, colegas asambleístas, cuando se gobierna hay dos orillas claramente definidas. La que te permite gobernar en libertad junto al pueblo, junto a la gente, o la orilla en la que claudicas en principios y te vuelves rehén de los grupos de poder y de los medios de comunicación. En esta última orilla es en la que está el gobierno,
no ahora, ya son casi 3 años que se le ha dado la espalda a nuestro pueblo. Pero hay quienes hemos decidido estar siempre junto a la gente, estorbando a los que se repartieron los hospitales en mi provincia y por eso no hubo una capacidad de respuesta, estorbando al ministro que prefirió pagar la deuda externa y dejar sin medicina y sin salario a nuestros servidores públicos, estorbando sin duda a todos los que llegaron en un gran caballo de Troya para destruir al país. Pero no callaremos. Si la persecución judicial no lo ha logrado, les aseguro que mucho menos lo hará la amenaza de muerte cruzada. Aquí estaré hasta el último día en que Dios permita desenvolverme como asambleísta, sin que un gobierno huérfano de respaldo ciudadano amilane mis principios. Aquí estaré estorbándolos. Gracias, presidente.